Hola, buenos días. Hola, Sena, buenos días. Vale, listo. Estamos listos. ¿De dónde soy? De Alicante. De Alicante, provincia. En la ciudad o pueblo hay discusión sobre esto que se llama monóvar. Yo diría más bien pueblo. Ya que se enfade quien se tenga que enfadar. Buenos días. Bueno, ha empezado el cole y empieza la rutina para los papás. Empieza la rutina diaria. Hola, Marian, buenos días. Muchos dirán que ya era hora, que no podía más. Otros dirán menos, los que dirán que, ay, cuánto voy a echar de menos a los niños. Gracias, Toñi. Hola, Maribel, buenos días. ¿Cómo nos hemos levantado hoy? A ver, Leonesa, buenos días. ¿Qué me cuentas por aquí? Eres demasiado sentimental. Y eso no te hace bien. Está bien al final identificar cuáles son nuestros problemas, porque ser de una manera o ser de otra no es que sea peor ni mejor, pero es cierto que, como dice Leonesa, si llega un momento en el que ser de una determinada manera nos causa un determinado malestar, quizás sí sea motivo suficiente como para cambiar ciertas cosas. Tienes razón en ese sentido. Si eres demasiado sentimental, es decir, respondes de forma reactiva a ciertos estímulos, es decir, con empatía, quizá con demasiada empatía afectiva, pues vas a tener que controlarlo por medio de la gestión emocional. Hola, Víctor, bienvenido de nuevo. Soy nueva aquí y no sé de qué estáis hablando, me puedes hacer un resumen. Acabamos de entrar ahora a las 10 en punto, con lo cual todos estamos nuevos aquí, pero hablamos aquí de psicología. Puedes preguntar lo que quieras sobre psicología, en general. Hola, Monse, buenos días. Hola, Jorge. Cambié de década y me hice un clic para mal. ¿Los 40 o no? Hola a los que entráis. 60. ¿Y qué clic hace alguien cuando entra en una década? Siempre se habla de esto y sí que hay estudios que acompañan digamos, la evolución psicológica, digamos, más bien cultural, que impone, por ejemplo, el cumplir 40, el cumplir 50 o 60, sobre todo 65 porque ya es el golpe de la jubilación, o 67 ahora también, porque, bueno, pues supone un cambio también sobre todo de conducta, sobre todo eso. Pero a los 40 es más psicológica, mucho más psicológica. Yo no me creo 54, que no te lo crees que tengas eso. Pues los años pasan, ¿qué vamos a hacer? Hola, ¿cómo salgo del maltrato? Debe estar mal, debe estar mal. Hay que cumplir años.
¿Cómo salgo del maltrato? Nos preguntan por aquí. Pildoritas de amor. ¿Qué diríais vosotros? ¿Cómo se sale del maltrato? Porque lo fácil sería decir, imagino, y es lo que habitualmente se comenta, es abandonar la relación. Es dejar la relación y ya está. Problema solucionado. Pero luego hay otros conceptos psicológicos que empujan hacia quedarte con la persona, pues apegos inseguros, dependencia emocional, y luego acabamos añadiendo etiquetas de tipo narcisista, manipulación, etc. Es decir, una narrativa coherente con todo lo que está uno viviendo y que de alguna manera hace que sea la vida misma un círculo vicioso del cual no se puede escapar. Pero sí se puede, sí se puede. Lo más difícil, pildoritas del amor, es conseguir tomar una decisión. Eso es lo más difícil. Y a veces la terapia ayuda a eso, porque la terapia no te va a decir nadie lo que tienes que hacer. Más bien vas a recibir una serie de guías con tal de que te aclares la mente para empezar y eso te ayude a tomar decisiones. Con respecto al maltrato, que no sé si te refieres al psicológico o al físico, habrían diferencias en el sentido de que muchas veces el maltrato psicológico a veces es más percibido que real. Y cuidado con lo que estoy diciendo, porque es muy fácil decir estoy sufriendo maltrato psicológico porque no se puede demostrar con tanta evidencia como el maltrato físico. Y cuando hacemos alusión a me maltrata psicológicamente, pero le preguntamos a la otra persona resulta que dice me maltrata psicológicamente mi pareja, con lo cual ¿quién tiene razón? Es más difícil de desentrañar y los jueces tienen a veces serios problemas para ver quién dice la verdad en algunas formas interpretativas o en algunos contextos interpretativos donde no hay algo objetivo a lo que acogerse, como si es pues un parte del médico donde hay lesiones, por ejemplo, ¿no? Y a veces se vuelve un poco más difícil. Al final es igual de doloroso, el maltrato psicológico te puede, desde luego, destruir, pero como digo, cuesta un poquito más desentrañar qué parte hay de realidad y qué parte hay de interpretación. Así que si el maltrato es, y lo decía sobre todo, porque si es maltrato psicológico y hay una parte importante de interpretación, que no es tu caso, entiendo, pero lo digo sobre todo por estos casos en los cuales alguien habla de su marido como prácticamente un monstruo que le destruye a través de, bueno, de una forma manipulativa de ser, etcétera. Sí que sería posible que cambiásemos quizá la forma tan negativa de ver a esa persona, porque quizá no sea ese monstruo que hemos dibujado en la mente. Bueno, pero eso solo en el caso de que haya esa carga de interpretación y no sea realista. Pero si el caso es realista, si hay un maltrato psicológico y físico, claro, tiene poco sentido que uno diga, supéralo, acéptalo. Evidentemente, no. En casos así, lo más, digamos, recomendable para tu propia salud va a ser siempre alejarse. Pero puedes, te permite esa dependencia que has generado, eh, te permite alejarte de esa persona. Ya no digo que te controle la persona, digo que tú misma quizás estés atrapada emocionalmente en esa relación. A ver. Eso te pasa psicológico. Y si algo te daña, si te sientes mal, subjetivo. Y médico, diagnóstico, yo ni cuenta. A ver, estoy leyendo un poco esto aquí, un poco diseccionado. ¿Qué se entiende por maltrato psicológico? Bueno, pues el menosprecio, los insultos. A ver, algo que no tiene que ver desde luego con golpes, pero que evidentemente no deja de ser un desprecio y un machaque constante, ¿no? La consulta física la tengo en Monóvar Alicante y en Novelda también tengo consulta. La consulta online, pues aquí tenéis la página web zorelpsicología.com donde podéis solicitar citas. Hola, el sábado me dijo que las cosas habían cambiado y que me quería, pero había perdido sentimiento.
yo me alejé, no sé si me estás hablando de otro día que me hablaste de esto, ¿me suena? Ana, ¿es posible que me hablaras otro día de esto? Pero lo que te puede parecer desprecio no tiene, por eso me refiero, Jorge, no tiene por qué serlo. Y por eso es tan difícil que un juez determine o dictamine si tiene razón o no alguien que dice que me maltrata psicológicamente. Porque claro, físicamente, como digo, hay golpes, vas al médico, te da un parte en el cual uno pues siente, uno a lo que uno se puede acoger, me refiero. Ahora, el maltrato psicológico, demostrarlo es más difícil porque cuánta carga hay de interpretación en eso. No lo sé. Claro, y el juez tampoco lo sabe. Se hacen a veces informes psicológicos para ver el daño, pero ese daño de nuevo tiene una carga también de las herramientas psicológicas del paciente que ha sufrido ese supuesto maltrato psicológico. Por eso digo que es mucho más difícil. Y la parte psicológica influye mucho en cómo tú vives esa realidad. Hay personas, por ejemplo, que viven en ese maltrato psicológico y a la vez son maltratadores psicológicos, pero esa parte no la ven. No son conscientes de que están siendo, de algún modo, pues, impositivos a los demás, que tendemos a pinchar al otro, que el otro reacciona con rabia. Es decir, somos también maltratadores psicológicos y esa parte no la vemos. Y eso, por eso es tan importante en los juicios, donde no hay evidencia, donde no hay algo a lo que acogerse, hacer informes psicológicos. Mi consulta la tengo en Novelda, ahí tengo mi despacho, en el centro Gallup, que es un centro multidisciplinar. Y aparte yo paso consulta también en Monobar. O sea, no es en Alicante capital, es en el interior. Gallup, centro Gallup, acabado en P. Claro, Raquel, me puedes escribir por privado aquí en el mismo TikTok y vemos la consulta. O aquí en zorelpsicología.com, que lo tienes aquí arriba, puedes coger la consulta. ¿De qué rollo va esta hostia que estáis flipando? Pues un poco de todo, de psicología, sobre todo. Bueno, me hablan de un caso que no tengo idea. ¿Qué te parece la última carta liberada del caso Epstein? Ni idea. No me he enterado, no veo la tele. Eso es, Gallup. Para mí era normal, perdía la memoria. Mi psicólogo y médico de cabecera denunciaron al juzgado. Podría ser un apego tóxico, sí. Un apego más que tóxico. Dentro de los apegos inseguros, Víctor, hemos determinado tres, o los estudios de... Bueno, habrían varios orígenes de los estudios del apego. Estaría Bowley, estaría Ainsworth. Hablaba del apego ansioso, el apego evitativo y el apego desorganizado. Cuando alguien se apega tanto a una persona porque tiene miedo a perderla, porque tiene un miedo terrible a perderla, es decir, hace tremendos esfuerzos para que la persona no se aleje, para que no se enfade, etcétera. Estamos hablando de un apego ansioso. Y es algo muy asociado al final a la dependencia emocional. No me gusta el fútbol, lo siento, Ian. No sé si Messi o Cristiano, no me gusta el fútbol, no me ha gustado nunca. ¿Se podría hacer algún día la reunión por la tarde? Sí, incluso podríamos hacer alguna más. Para suscriptores te refieres, ¿no, Estrella? Sí, podríamos hacer alguna más. Aparte de la que ya hacemos. Vamos a proponerlo en el grupo para suscriptores.
para la semana que viene, a ver si hay alguna hora que podamos, unos cuantos, por la tarde, ¿vale? Luego escribo un mensaje por el grupo. Invita a mi terapeuta. Tengo cara de un chaval. Imagino que si dices que tengo cara de un chaval, Ian, es porque tú tienes mucha más edad que yo. Yo tengo 36 años. Cuando alguien tiene mucha más edad que otro, le considera siempre un niño. Si alguien me viera con 18 años, dicen, qué señor tan mayor. ¿Te das cuenta de la subjetividad, de la carga de subjetividad que hay en decir qué niño eres o qué adulto eres o qué mayor eres? Hay mucha carga de eso. Desde luego eso no implica aquel objetivo por el cual estamos aquí, que es la divulgación científica de la psicología. Porque la edad me permite saber cosas. Sobre todo por mis años tan intensos de estudio. Y por eso estoy aquí, para mostrarlo. Aquí se dice guachín o pichón. Ahí, ¿dónde es? ¿En qué país? ¿O en qué región? Si es en España, entiendo que es en Latinoamérica. Fabricio, me recuerdas, me suena a Fabricio el nombre, porque no es muy habitual. Sí, lo que no recuerdo muy bien es de qué hablamos. Sí, puedes preguntar lo que quieras, voy a intentar responderlo como siempre todo, ¿vale? ¿Cuánto dura el shock postraumático? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura el trauma, digamos, ¿no? Ese estrés postraumático que uno puede experimentar en la forma de síntomas de ansiedad constante, de evitación de situaciones, etcétera, puede durar toda la vida. Más bien es cuánto dura la terapia el estrés postraumático, por ejemplo. La terapia suele durar unos meses. Es decir, el shock suele aparecer, además, así está recogido en el DSM, suele aparecer al cabo de unos meses, de 6 meses como mínimo. No, no solo es que tienes un evento estresante y sientes enseguida la, el shock o, digamos, los síntomas del estrés postraumático, sino que viene mucho después. A razón de un montón de evitaciones, al final no solo una evitación consciente, sino incluso una disociación del cerebro, porque fue tan intensa la experiencia que tu mente tuvo que huir de la peor forma, de la forma más desintegrativa posible, con tal de sostener una situación que fue insoportable. ¿Cuánto puede durar eso sin tratamiento? Pues puede durar toda la vida, realmente. ¿Se va a manifestar siempre con problemas? No necesariamente, porque lo que va a pasar con este estrés postraumático es que cuando aparezcan mínimamente algún estímulo parecido a aquello que te sucedió, ya sea un olor, visualmente algo que se parezca, un contexto incluso, un callejón, algo que se le parezca, vas a sentir una altísima intensidad emocional que te va a impedir, pues, digamos, llevar una vida normal. Básicamente es eso. Con lo cual, ¿en qué grado eso va a tener una injerencia en tu vida? Pues dependiendo de muchas cosas. Quizá tengas pesadillas constantes, quizá síntomas de puro nerviosismo sin que venga muy a cuento. ¿Por qué pasa esto del nerviosismo constante sin que venga a cuento? Porque identificamos, o nuestro cerebro al menos así lo recoge, una serie de estímulos que se parecen a aquel contexto, pero tú no eres consciente. Pregunta lo que quieras, Fabricio. A ver, voy a intentar retomar la conversación que me has empezado. Es que quiero recordar. Vale, te sentías medio depresivo, vale. Ahora me siento mejor, más alegre, muy bien, Fabricio, me alegro mucho. Me alegro mucho, Fabricio. ¿Cómo cuesta salir de la depresión? De Argentina. Que allí deben de ser ahora las 5, ¿no? Hemos quedado en que eran las 5, me lo han dicho varias veces ya. Si no las 5, las 4. Qué guapo eres. Gracias.
y joven, como nos dice por aquí Ian. Ahora te asustas por todo. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de la ansiedad? Pues básicamente son pues taquicardias, parestesias, es decir, incluso hormigueos, es la sensación de... o sea, hay síntomas cognitivos y síntomas fisiológicos. La respiración que se agita, mareos, síntomas de náuseas y aparte luego las cognitivas que son pues todas las preocupaciones constantes de cosas que no son probables que ocurran, incluso el miedo a morir. Son diferentes tipos de síntomas. Si hablamos del ataque de pánico, por ejemplo, tan común en la ansiedad, hablamos de sobre todo el miedo a morir y el miedo a volverse loco como síntomas cognitivos. El miedo a romperse algo en tu cerebro, digamos, ¿no? A que tengas un brote psicótico, que te recojan y te lleven a algún sitio contra tu voluntad. Cosas completamente irracionales, pero que uno llega a temer. Ay, Fabricio, claro que sí. Claro que sí, por eso tienes que estar muy atento. Tienes que aprender a gestionar tu tristeza. Tienes que aprender a identificar cuáles son esos estímulos desencadenantes para ti de la tristeza. Y eso puede ser tanto un, un, un evento externo, una pérdida de un trabajo, un no sé que alguien te rechace, como puede ser incluso internos, desde aquí, un pensamiento concreto que tú dejas pasar. Un pensamiento de tipo, pues si he suspendido esto, si no he llegado a este trabajo, si he llegado tarde, será porque no valgo tanto, será porque parezco tonto, que pues soy un inútil. Cuando empiecen a experimentarse uno no experimenta pensamientos automáticos que no quiere. Y eso no es ningún problema. El problema, como hablamos esa vez, ¿recuerdas? Es que esos pensamientos los dejemos pasar, te los creas, los intentes incluso evitar y no funciona. Se trata más bien que los contradigas, que hagas ese ejercicio de reconstrucción cognitiva en la cual te puedas permitir decir, bueno, pues no soy el mejor porque no sé, no he sacado la mejor puntuación en algo, bueno, pero bueno, lo llevo bastante bien. Es decir, esto me ha dolido, pero no es insoportable. Cambiar tanta gravedad percibida y no considerarte siempre ni el peor ni inútil, siempre cuidarte mentalmente mediante tus pensamientos. Necesitas, Fabricio, monitorizar esos pensamientos negativos, porque si los vas dejando pasar, se van a ir yendo de algún modo acumulando, convirtiendo en algo un poco más complejo. Ya pasaríamos a un concepto más amplio que no es el de pensamiento. Podríamos hablar de narrativa. Una narrativa es ese conjunto de pensamientos, de creencias, de esquemas cognitivos, que todos son coherentes con la emoción que tú sientes. Si tú sientes mucha tristeza prolongada en el tiempo, todos los pensamientos van a ser coherentes con eso. Y no solo vas a pensar mal de ti, es decir, en sentido negativo, como incapaz de muchas cosas, sino que vas a percibir el mundo muy negativo. Y es algo muy frecuente. Y a la vez con esta tríada cognitiva que llamaba Beck, el pensar mal del mundo, el pensar mal de ti, en sentido negativo, y además pensar mal del futuro, de nuevo en sentido muy negativo y muy oscuro, nos va a empujar de nuevo hacia la depresión. Es la tríada cognitiva. Eso siempre es un problema. Uno que debe hacer, monitorizar los pensamientos que no les dejen llevar, que si alguien tiene un pequeño fracaso, que uno aprenda a decir, bueno, pues no era tan importante esto en realidad. Que aprenda a ver lo que sí ha sacado de eso, he ganado una experiencia. Claro, es importante esa narrativa diferente, la alternativa de pensamiento, para poder tener algún lugar mental al que empezar a prestar atención. No dejarse llevar solo por el pensamiento automático y negativo que nadie quiere. Eres genial, explicas una cosa a alguien, pero vale para todos. Sí, esa es la idea, pildoritas del amor. La idea es que al final a todos nos sirva un poquito todo esto, porque estamos hablando de lo humano, estamos hablando de la experiencia humana en la vida cotidiana. Eso es muy, digamos, muy amplio. Y cada uno puede extraer de la experiencia de otros o del caso de otros, y sobre todo de su solución, muchas cosas. Así es. Por eso estoy aquí también. Me estás defendiendo, Miriam Piña, gracias. Pero no pasa nada. No, no te preocupes.
Si recomiendo algo, como por ejemplo me dices salir a caminar, bueno, pues yo lo recomiendo, y hacer ejercicio, claro, todo eso seguro, pero eso no te va a quitar los pensamientos negativos. Lo que uno necesita para los pensamientos, que son, como decía el otro día, el origen de la mayoría de las emociones, los pensamientos tan concretos, uno lo que debe hacer es reestructuración cognitiva. Uno lo que debe hacer es aprender a controlar esos pensamientos, generando alternativas de pensamiento. Eso es algo muy específico. ¿Por qué te digo esto, Fabricio? Porque si alguien que tiene pensamientos intrusivos, negativos, se va a hacer yoga y le va bien y se olvida, pero luego vuelve a sentir lo mismo. Y luego si va a hacer deporte y luego vuelven otra vez los pensamientos, vuelve a sentir lo mismo. Y no ha funcionado nada. Y una persona acaba frustrada porque hace deporte, porque sale a pasear, porque hace un montón de cosas, se distrae, pero luego vuelven otra vez, quizá en la noche, cuando uno para de hacer cosas. Con lo cual, lo principal, Fabricio, es controlar esto de aquí. Independientemente de que luego uno utilice herramientas de tipo fisiológica como el mindfulness, como el yoga, como lo que quiera, con tal de aunar más fuerzas todavía para controlar lo importante que son los pensamientos. Son lo súper importante, de verdad. Está en la base de la terapia cognitiva y es lo que más funciona. ¿Cuál es mi recuerdo más feliz? Mi recuerdo más feliz fue cuando nació mi hija, probablemente. Hay que trabajar el desencadenante, nos dice Ana, sí. No se puede buscar soluciones sin saber el origen. Yo diría, Ana, que el desencadenante es importante, también es importante el predisponente, todo lo genético a veces, todo lo que puede haber ocurrido en la infancia, en el trato, todo eso es importante. También, como digo, el desencadenante. Pero lo más importante, Ana, sin embargo, no es el desencadenante, sino los factores que mantienen a día de hoy el problema. Mucho más importante, y es donde hay que poner el foco para trabajar en terapia. ¿En qué factores hacen que se mantenga ahora, a pesar de que hubo algo que lo desencadenó en un momento? Porque si lo entiendes, si entiendes que está favoreciendo que a día de hoy sigas teniendo, pues por ejemplo, pensamientos de tristeza, melancolía que te llevan a la depresión, como nos decía Fabricio, claro, ¿qué es lo que... Imagínate que concebimos este caso como prototípico. Él está triste a razón de que ha ido dejando pasar una serie de pensamientos, se ha metido su mente en una narrativa muy negativa del mundo, de sí mismo, como decía. Claro, es importante conocer por qué empezó ese primer pensamiento y lo dejó pasar. Sí es importante, sobre todo con vías a que no vuelva a ocurrir. Pero sobre todo es plantearse la pregunta de por qué, después de ese primer desencadenante, por qué a día de hoy, después de 2 semanas, 3 semanas, un mes, ¿por qué sigo teniendo tristeza? Esa es la pregunta más importante, Ana. ¿Qué factores mantenedores, perpetuadores, hacen que a día de hoy siga teniendo lo que empezó hace 2 meses o hace un mes? Y esos factores son creencias de que el mundo de nuevo es negativo, es pensamientos rumiativos de lo malo que soy, que retroalimentan constantemente lo poco que soy, lo poco que valgo, el que todo me pasa a mí, todo eso. O sea que el foco siempre va a ir en lo que mantiene el problema a día de hoy. Y desde luego que, como dices, Ana, es súper importante conocer los desencadenantes con vías a que no vuelva a ocurrir ante la misma manifestación. Luego quizá ocurra con otro tipo de eventos. Pero bueno, sabiendo cuál es el factor mantenedor, aunque empiece por otro motivo, sabremos cómo reducir y mitigar los síntomas. David, si le gusta 7 horas oír esas palabras clave. Pero estuviste hablando 7 horas Es que igual me he perdido algún comentario. ¿Con quién? ¿Con tu psicóloga? Hola, Lisette, buenos días. ¿Qué tal? Pero eso es algo completamente fuera de lo común, ¿no? 7 horas con ella. Y entiendo que en un contexto fuera de la terapia, ¿no? Fuera de la terapia hablaste con ella 7 horas por teléfono. Vale, es que ves, me he perdido comentarios. Vale. Me he perdido comentarios y ya pensaba que estabas... Al final soy yo el que estoy hablando más que tú de ella. Perdona. ¿Y qué pasaba con esta chica que no lo he visto?
que hablabas 7 horas con ella y oír estas palabras, ¿por qué? Es normal, es que me he perdido el contexto. Que lo encuentre. Esto puede ser un trauma, a ver. A ver, tengo una pregunta seria que has empezado. ¿Por qué hay gente que les gusta, les diga mucho palabras feas en la cama? Anda. Pues no lo sé, la verdad. Habría que preguntarles a ellas, a las personas que les gusta eso. Claro, es que el preguntar por qué a una persona le gusta algo tiene poco sentido, porque son gustos muy dispersos, muy diversos, y ese es el sentido humano. Todos tenemos un código genético muy parecido, pero todos somos completamente diferentes. Es imposible que todos tengamos los mismos gustos. Es algo de biología también. La diversidad, la diferencia es lo que hace que el ser humano sobreviva. El por qué a alguien le gusta algo o le gusta otro algo, pues habrían razones quizá conductuales, razones que no vamos a saber. Razones de mucho, de diverso índole, digamos. Quevedo o Freddie Mercury de Queen. Pues mira, Ian, te va a sorprender, pero te decía antes que no me gusta el fútbol. Y es cierto. Y si tuviera que hablar de la música, tampoco he sido un gran consumidor de música. Ahora, por ejemplo, pues quizás estoy escuchando un poquito más de bandas sonoras, pero nunca me ha apasionado demasiado la música, tampoco. Sin embargo, yo encontré desde la infancia un, digamos, ni siquiera un hobby, una pasión completa y absoluta por la literatura. A mí es lo que siempre me ha llenado, la literatura. No me ha gustado jamás ni los deportes, a pesar de que practico deporte. No me gusta, lo hago por disciplina, por salud. Y no me gusta tampoco la música. Es decir, no es que no me guste, es que me da igual, me refiero. No es algo que me llene. Si la escucho bien y si no también. Sin embargo, eh, yo sé que hay personas que aquel hobby que han incorporado en su vida de una forma profunda acaban extrapolando o intentando extrapolar a los demás aquello que les es importante a ellos. Claro, por ejemplo, el que le gusta muchísimo la música, muchas veces dice eso de la música es lo más importante. O el que le gusta mucho bailar dice bailar es el motor de la vida. O el que le gusta, pues eso, leer, dice que la literatura es lo más importante en el desarrollo en fin, del cerebro. Da igual, no es nada de eso. Pero para mí, pues fue eso, fue la literatura. Y yo soy escritor también, por cierto. Aparte de lector, de gran lector, aquí tengo un montonazo de libros. Y tengo más, ¿eh? Pero fíjate los libros que tengo por aquí. Por aquí. También soy escritor de 3 libros y tengo el cuarto en proceso de edición con una editorial de Madrid. Que lo publicaré en unos cuantos meses, supongo. Dependiendo de cómo vaya el proceso. Que los procesos editoriales son lentos, que no veas. Eres músico. Y cantante. Muy buenos días, saludos desde España. Yo también estoy en España, en Alicante. ¿En qué parte de España? ¿Sabes qué me pasó, Cotorrita? Que cuando empecé a estudiar en la universidad, me pasó algo al preguntar parece ser que le pasa a mucha gente. Perdona. Y es que eh, cuando empiezas a estudiar una carrera, tienes tanto contenido, y psicología es muy densa, tienes tanto contenido que estudiar que de algún modo estudiar o leer literatura se hace un poquito pesado porque te da la sensación de que estás perdiendo el tiempo, dado que tienes tantísimo que leer y que estudiar. Y eso me pasó cuando estudié la carrera. Y cuando empecé, porque yo hice los 4 años de carrera, y luego un máster, luego otro máster, y no he parado de estudiar años y años. Y en todo ese tiempo me costó muchísimo seguir leyendo literatura, a pesar de que es lo que más me apasiona del mundo. Como veis, no hay nada más que me apasione que eso. Incluso escribir. El hecho de escribir, dejé de escribir durante un tiempo largo y teniendo en cuenta que a mí me llenaba muchísimo. Pero son circunstancias de la vida. Al final, yo sentía, o así me lo decía yo a mí mismo,
que solo era un parón. No había dejado de escribir, no había dejado de ser escritor, porque yo soy escritor desde que tenía 4 años. Yo no he parado de escribir ni de leer jamás. En este caso, pues yo entendía, o me decía a mí mismo, para convencerme, que solo era un pequeño parón. Un pequeño lapsus que me tenía que permitir con tal de conseguir mis objetivos académicos, que desde luego eran muy, muy complicados. Conseguir sacarte una carrera en los años lectivos, los 4 años que te piden, pues es difícil. Y yo quería sacármela y así lo hice. Pero para eso tuve que centrarme al 1000% en solo leer de esto. Claro, también eso me ha permitido eh, sacarme la carrera a un nivel que no me hubiera permitido si solo se tratase de aprobar exámenes. Yo leía para aprender, yo estudiaba para aprender. Y así lo hice, desde luego. No se trataba solo de aprobar. Y yo tengo estructurado en la mente muchas de las cosas que memoricé con métodos de memorización, muchas formas de conseguir memorizar cosas, porque yo sabía que todo ese contenido lo iba a utilizar después. No, como digo, estudiar psicología cuando se trata de acercarse a un paciente, por ejemplo, si es esa la rama que quieres, pues no tiene nada que ver con otra carrera en la que, no sé, pues trabajas con puentes o con canteras o con, no sé, o con lo que sea, ¿no? Estás trabajando con personas. Y creo que merece una atención que, como pasa en la medicina o la enfermería, una atención que no está demasiado ligada a irse demasiado de fiesta, digamos que sea coherente con una vida social amplia. Y yo no la tuve, no tuve una vida social demasiado amplia, yo estudiaba y estudiaba y estudiaba horas y horas, todos los días, era muy disciplinado para estudiar, porque yo sabía que eso me iba a llevar no solo a probar, que probar desde luego aprobé, sino a lo que yo ahora siento que tengo, que es un conocimiento que me viene de esa época. No se trata de que yo haya después estudiado, con tal sino que yo ahora repaso lo que ya estudié, con lo cual me es mucho más fácil. Yo esos años los aproveché muchísimo. Estudio psicología y me encanta, pero me pregunto, ¿es rentable dedicarse a la práctica? Pues mira, Martín Antonio, yo me dedico a la psicología a tiempo completo, pero me ha costado mucho llegar hasta esto, evidentemente. ¿Y qué es lo que o mi experiencia personal? Porque yo sí recuerdo que cuando hice las prácticas, yo iba a centros de psicología, pues las ciudades adyacentes a mi pueblo, preguntando para hacer las prácticas. Y preguntaba y la gente me decía en esos centros privados, uff, aquí está muy complicado. La cosa de la psicología es muy complicada, porque hay mucha gente, porque conseguir tus propios pacientes es muy difícil. Claro, esa es la moto que me vendieron cuando yo estaba haciendo las prácticas. Yo me faltaba, estoy hablando de cuarto de carrera. Pero claro, mi experiencia, por ejemplo, fue que yo en segundo de carrera, y alguna vez lo he contado, ya familiares míos y amigos me decían, mira, pues tengo un problema con la ansiedad, ¿me ayudas? Y yo decía, estoy en segundo de carrera, todavía no sé si estoy preparado para esto. Y yo, pues desde el principio me lancé. Y eso me permitió tener una práctica sin cobrar, desde luego, sin remunerar, de pacientes y pacientes que me iban viniendo, que al final eran familiares, compañeros, que venían después, incluso amigos de amigos, empezaron a venir así. Y yo no había acabado ni de lejos cuarto, yo había tenido ya más de 50 pacientes, a los cuales les había funcionado aquello que yo les estaba aplicando. Siempre sin cobrar y desde luego no con trastornos graves, ¿no? Era más bien leve. Con problemas para dormir, de insomnio, con problemas de ansiedad leves, etcétera, ¿no? Y claro, yo cuando salí de la carrera me sentía muy preparado. Con lo cual seguí en ese camino y seguí en esa línea. Me refiero sobre todo a que cuando yo empecé ya a trabajar de esto, yo ya tenía una clientela fija, y ni siquiera fija, sino que una clientela me llevaba a tener otra clientela por el propio hecho del boca a boca. No salí de la nada, no fue de pronto salgo a la calle, oye, que sepáis que me acabo de sacar esto, sino que más bien yo ya tenía todo eso trabajado sin haberlo buscado. Yo no busqué pacientes hasta hace muy poco porque no me hizo falta en este sentido. Y después me pasó que me llamaron de un centro, que es donde trabajo yo actualmente en Novelda, me llamaron porque yo estaba haciendo todo este trabajo de divulgación científica en redes sociales y les había gustado cómo comunico, les había gustado cómo trato, cómo entiendo la psicología y me llamaron por ese motivo. Es decir, me fue viniendo las cosas, Martín, sin buscarlas, más bien. Y ya cuando ya tenía el centro, tenía mis propios pacientes, pues claro, al final uno ya está metido de lleno sin haber, como digo,
buscado. Digo lo de buscar porque a veces cuando lo buscas no lo encuentras. Solo que tienes que estar dispuesto a todos esos cambios y la ansiedad que generan. Porque cuando alguien te llama, oye, vente para aquí y prueba esto, no solo lo del centro, sino que a mí me llamaban de la radio, aquí donde yo vivo, de la tele, me llamaban de la misma casa de cultura, me llamaban para hacer conferencias. Porque, de nuevo, habían visto en redes sociales que hablaba de temas interesantes, que mucha gente comentaba que era un tema de interés. Claro, eso supone mucha ansiedad. Decir, me voy a presentar yo delante de un auditorio con 300 personas, a hablar en público, de un tema que a lo mejor a mí se me da bien delante de la cámara, pero con 300 personas no tiene nada que ver. Y yo me lanzaba, siempre que me proponían algo así, me lanzaba. Y no se pasaba bien, pero si superas eso, pues sin haberlo buscado, como digo, van apareciendo cositas. Ahora tienes que estar dispuesto a muchas cosas. Y tienes que, por ejemplo, hoy en día, aprovechar las redes sociales, mostrar aquello que a ti te gusta, porque es lo que hago yo muestro lo que me gusta, no es tampoco... ten en cuenta que yo llevo aquí publicando contenido en redes sociales, me refiero de forma sistemática, llevo más de 3 años. Sin embargo, directos hace poco que lo hago, este es el programa número 94, 95 creo que es, 95 directos llevo aquí. Antes solo hacía vídeos, todos los días, Martín, todos los días hacía vídeos en las redes sociales, eso supone mucho gasto de tiempo y de esfuerzo. En algo que si lo haces con pasión, como lo hacía yo, pues no te supone un esfuerzo, era parte de mi rutina. Claro, es una inversión de tiempo que haces sin asegurarte de nada. Nadie te asegura que eso vaya a valer para nada. Tampoco el ir a la radio cuando voy a la radio, voy a la televisión también a hablar de psicología. No me pagan por eso. Nadie me paga por eso y ni quiero que me paguen tampoco. Pero eso hace que la gente se acerque a mí preguntándome, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Que has hablado en el programa y es precisamente lo que a mí me pasa. Y claro, quieren que le trate yo porque es como que yo he entendido su problema. Bueno, pues eso supone una inversión de tiempo sin pretensiones, porque nadie te asegura jamás nada, y un esfuerzo, pues también por luchar contra los miedos, la ansiedad, ¿no? Constantemente, por la tendencia que tenemos todo el mundo a no exponernos a situaciones estresantes. Bueno, fue todo un camino y aquí estoy. Sí, y te lo digo, sin buscar realmente nada, me fue viniendo. Y sí te digo, sí te digo una cosa, Martín, que mi experiencia con la carrera fue esa. Mi experiencia fue intensidad máxima, foco de atención máximo en el estudio, ni siquiera con la intención de aprobar, que también, evidentemente, sino sobre todo con la intención de retener, de aprender con pasión aquello que yo estaba viviendo en la carrera, porque yo sabía que cada una de esas cosas que estaban en los libros, yo sabía que tenía que tener cierta noción porque luego lo iba a necesitar. Y así está siendo. Así está siendo. No pasa como cuando dices en el bachiller, ¿para qué sirve esto? ¿Qué tontería? ¿Y para qué quiero esto? Eso no pasa en psicología, te lo aseguro. O así no fue como yo lo experimenté. Te aseguro que hasta mm, lo más bizarro de la carrera, como son esos análisis de datos, esos análisis factoriales y esos TED Student y cosas así, hasta eso me ha servido, te lo aseguro. Bueno, perdonad el rollo que he soltado. Menos mal que te animaste a hacerlos y así te conocí. Pues muchas gracias, Lisette. Estudiar para el conocimiento y el saber, crack. Un saludo desde La Coruña. Así entiendo yo el estudio. Cuando no es así, si es para otra carrera, me parece hasta bien que un chaval joven pues salga de fiesta y que disfrute de su juventud, porque es una etapa difícil, los 17, 18 años, ¿no? Pero es cierto que luego acaba la carrera una persona ya con 20, 22, 23 años y ha disfrutado toda su infancia, o sea, toda su adultez temprana más bien, pero se ha centrado lo suficiente como para poder eso de verdad llevarlo a la práctica día a día. Claro, yo dudo que deba ser así, la experiencia en la universidad. Así es, Julián, se pasan. Y eso es genial, Julián, es genial que se pasen. Maravilloso, te lo prometo, Julián. Necesitamos psicólogos preparados. Necesitamos psicólogos entregados a esta ciencia. Y aquel que no es capaz de estudiar lo suficiente como para mínimamente, ya ni siquiera retener una información a largo plazo, sino aprobar un examen, pues quizá no tenga que pasar. Claro, ese es el tema, Julián.
Porque luego este psicólogo va a tener pacientes con problemas serios y con ideación autolítica y con intentos incluso. ¿Tú no crees que esta persona debería al menos haber aprobado unos exámenes exigentes? Yo creo que sí, Julián. Me parece estupendo que se pasen por esa razón. Yo estudié en la UNED también y se pasan, sí, efectivamente se pasan. Yo te he escuchado desde hace poco y espera. Cada día aprendo de tu psicología. Muchas gracias. Gracias a ti, Carmen. ¿Puede darme un consejo? Bueno, vamos a ver. Voy a intentar no darte ningún consejo, pero guiarte un poquito. Little Spooky, ¿vale? Tienes una generosidad increíble, gracias. Admirable, empatía a mil. Muchas gracias. A ver, saber si se aplica a situaciones diarias. O se puede aplicar, a ver, espera, Víctor, que no he visto dónde viene esto. Aquí. Curiosidad por la tabula rasa. ¿Vale? Y ahora me decías... Saber si se aplica a situaciones diarias o si se puede aplicar. Lo de la tabula rasa, a ver, ¿tú te estás refiriendo a que los niños nacen sin ningún tipo de saber y uno va rellenando casi como si fuera un contenedor? ¿Es eso? ¿La tabula rasa? Veo que traes muchos conceptos de filosofía, ¿verdad? Sí, ¿no? Vale. Lo cierto, Víctor, es que eso que viene de la filosofía luego se pone a prueba y no es así. Por ejemplo, desde el conductismo se proponía que, que los niños pequeñitos, decía Skinner, Skinner es, Burrus Skinner es el, digamos, el más radical en cuanto al conductismo. Él decía que podía coger a un niño y podía convertirlo en lo que él quisiera, mediante mecanismos conductuales. Podía convertirlo en un marginal, una persona marginal, o podía convertirlo en pues un presidente de gobierno, en el sentido de gran capacidad, mediante una buena educación o una mala educación. Pero luego no es así. Luego, por ejemplo, sabemos que el cerebro ya trae de base muchas cosas que están ya de por sí. Por ejemplo, en el mismo lenguaje, a diferencia de lo que decía Skinner, que digamos que el aprendizaje del lenguaje se produce a través de sencillamente el uso, ¿no? El uso y repetición. Un niño escucha una palabra y luego la repite, y escucha en diferentes formas y luego la repite, pero luego no es así. No sé si sabéis de este autor, ¿cómo se llama este autor? A ver si me acuerdo el nombre, que estuvo en contra de Skinner y que luego la evidencia científica fue a su favor, que es que en realidad los niños tienen de un mecanismo de generalización del lenguaje. Por favor, no evadas. No evadas, que he evadido, perdona. Si se me ha escapado algo, bueno, ya lo digo siempre, ¿eh? Que si algo se me escapa, lo siento, no es mi intención, pero pasa siempre. Digamos que hay una parte del lenguaje que hace que los niños ya traigan una especie de mecanismo de generalización, y es por eso por lo que los niños aprenden de lo puramente regular, aprenden luego o intentan generalizarlo a otros verbos irregulares. Por ejemplo, dicen los niños yo no cabo, porque es como hacen con los verbos regulares. Bueno, claro, el niño jamás ha aprendido, jamás le han enseñado a nadie, jamás nadie le ha dicho yo no cabo. Sin embargo, ¿por qué el niño dice yo no cabo? Eso es algo que no es de aprendizaje. El niño no ha nacido completamente plano y, y le hemos enseñado cada una de las palabras, como decía Skinner, a través del lenguaje, sino que más bien es que tiene mecanismos ya innatos para la capacidad de generalizar, que esto le va a venir muy bien, no en el caso no en el caso del uso del lenguaje, que luego irá aprendiendo poco a poco qué son los irregulares, etcétera. Pero bueno, que en este sentido decía lo de la tabula rasa, porque en realidad no es tal. El niño ya tiene mecanismos, ya tiene un temperamento, ya tiene un montón de cosas
que es innato y que eso no lo puede cambiar una terapia conductista, por ejemplo. Habrán cosas que sí y otras cosas que no. Sigue hablando, ¿qué pasa, Susan? No me he enterado de tu mosqueo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estás enfadada conmigo? ¿Estás enfadada conmigo por alguna razón? No lo he entendido. Curioso. No pasa nada, ¿eh? Aquí no juzgamos a nadie, aunque se enfaden con nosotros. Si el problema es que no hablo claro, pues eso es una cuestión de que eh, cuesta a veces ordenar las ideas y uno hace lo que puede, dado que estamos en directo, claro. Si esto fuera un vídeo, como tantos vídeos publico, pues uno puede cortar, puede aclarar, puede poner texto que ayude a entender cosas. Claro, en directo es más difícil. Y como siempre, pues hago lo que puedo. Y otra cuestión es que lo que me dices aquí abajo es que no me entiendes. Bueno, pues si no me entiendes ya quizás sea algo tuyo, ¿no? Que tú no me entiendes por alguna razón. Pero bueno, yo siempre desde luego hago lo que puedo por intentar explicar cosas que ya sé que son complejas, ya sé que a veces cuestan de explicar y de entender también. ¿Piensas igual que yo, Víctor? Muchísimas gracias. A ti. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo de 12 años a subir su autoestima? Fíjate, siempre con fe. La autoestima es un concepto que se podría estudiar desde diferentes ámbitos. Digamos que lo vamos a reducir a algo mucho más práctico, pero quiero que entiendas un poco cómo lo ve, por ejemplo, Roger, que es este de la terapia humanista, para que veas una cierta noción de qué es exactamente la autoestima. Uno tiene un ideal siempre de cómo le gustaría ser y después está el cómo es esa persona, ¿no? Uno no siempre es como desearía ser. El hecho de que haya una distancia entre cómo debería ser uno y cómo es, eso precisamente es la medida de la autoestima, según Rogers. Es interesante eso. Hay un concepto de sí mismo de que no está siendo exactamente, no está cumpliendo con esas expectativas que tenía incluso de niño. Eso, bueno, ya nos da algunas pistas, pero vamos a ir a qué se puede hacer, a términos mucho más conductuales. ¿Alguna vez he hablado de esto? Bueno, probablemente muchas, pero no importa. Incluso hice una charla sobre el apego y hablé de la autoestima. Está publicada la charla en mi canal de YouTube si lo quieres ver entero. ¿Vale? Pero respecto de la autoestima de un niño pequeño digo, y ahora ya con 12 años ya ha sufrido las consecuencias de todo eso poquito a poquito. Imagínate, un niño pequeño tiene, pues no sé, una caída, tiene una reacción, alguien que de pronto le castiga, alguien que le reprende, que le dice eres tonto, que no vales o lo que sea. Lo que acaba pasando es que detrás de ese fallo del niño, sucede que el niño se dice a sí mismo aquello que le están diciendo desde fuera. No hay realmente una forma de distanciarse de la realidad. El niño no tiene capacidad de decir, es que esa es tu opinión. El niño no es capaz de decir, tú opinas eso, yo opino lo contrario y me defiendo mentalmente de tu injerencia. El niño no hace eso. El niño directamente, aquello que le dicen desde fuera es la verdad absoluta. No sabe, ¿vale? Como no sabe, se lo cree todo. Si a un niño le machacan, si a un niño le dicen, o no solo que le dicen, no me refiero a culpabilidades de padres o de profesores, digo comentarios que directamente van calando en la autoestima del niño y que luego acaban integrando a sí mismos y que son ellos mismos los que acaban machacándose y acaban diciendo ante un fracaso, qué tonto soy, porque no lo has hecho mejor, deberías haberlo hecho de otra forma, etc. Y cuando cometen o acometen más bien un objetivo difícil, lo consiguen una meta, lejos de decir que bien lo has hecho, todo lo contrario. Dicen cosas como, dado que han estado siendo machacados durante un tiempo, dicen cosas como que lo que has conseguido lo has hecho por pura suerte, porque te han ayudado, no gracias a ti. Claro, eso es lo que está pasando con una persona con autoestima baja. Pero bien, ahora vamos a hablar de un adolescente de 12 años, un precoz adolescente, que ya tiene capacidad para enfrentarse a la realidad de una forma mucho más mental.
lo que puede este niño es aprender herramientas con tal de que cuando alguien le diga algo desde fuera, pueda precisamente romper esa realidad buscando alternativas, diciendo aquello de, bueno, pues tú opinas así, pero yo no me lo creo. Y pasa muchas veces que, por ejemplo, en niñas con problemas de anorexia, por ejemplo, que ya tienen una condición cognitiva distorsionada, que si alguien les dice, a pesar de pesar 30 kilos, les dice qué gorda estás, se lo acaban creyendo de verdad. A pesar de que no haya ninguna evidencia de que incluso el IMC esté por debajo de lo recomendable. Se lo creen de verdad. Porque no han aprendido herramientas con tal de confrontar una realidad que no son palabras. Las palabras no son realidad, solo son palabras de los demás. Y a veces lo dicen pues por hacer daño o lo dicen por lo que sea, por la razón que sea. Por hacer una broma o por lo que sea. Pero ser capaces de distanciarnos de eso, de decir esa es tu opinión y no la mía, eso va a hacer que prevalezca tu autoestima por encima de los comentarios ajenos. Y incluso aprender, que eso sí lo puedes enseñar, a que cuando cometa un pequeño error, aprender a decirse en voz alta, cosa que no hará ahora, pero se lo puedes enseñar, esto lo llamamos autoinstrucciones. Aprender a decirse en voz alta, no pasa nada, si un error, todo el mundo comete errores. Si he suspendido un examen, es que el examen era muy difícil. No se trata de tampoco de tergiversar de forma errónea la realidad, se trata de centrarse en aquellos elementos que nos permitan sostener nuestra autoestima. Y cuando alguien cometa bueno, pues un éxito, un adolescente de 12 años que tenga cualquier tipo de éxito, que aprenda a decirse que bien lo has hecho, cómo te has esforzado, fíjate el camino que has tenido que seguir para llegar hasta aquí, lo bien que lo has hecho en el sentido de incluso de relaciones interpersonales, todo eso va a tener que saber decírselo a sí mismo, con esas autoinstrucciones, gratificarse, ¿vale? Eso lo puede hacer con tal de no solo preservar su autoestima, sino mejorarla, ¿vale? Es una forma conductual de llegar a eso, a una solución. Soluciones, en eso estoy, Susan. ¿La ansiedad se supera? Dime la verdad, claro que sí. La ansiedad es una emoción secundaria que todo el mundo tenemos y todo el mundo vamos a tener toda la vida. Otra cosa es los trastornos de ansiedad. Es decir, aquello que te sobrepasa y te hace sentir un malestar constante, prolongado en el tiempo, intenso. Eso sí tiene solución, desde luego que tiene solución. La terapia cognitivo-conductual es muy, muy, muy efectiva para esto. Pero otra cosa es la ansiedad en sí misma, que es una emoción completamente natural. Es lo que sentimos y nos da energía para hacer cosas pues, con una intensidad elevada o que requiere de muchas horas de algo, de estudiar un examen el día anterior, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos permite estar muchas horas el día de antes? Ansiedad. Y está bien si la enfocas en ese sentido. Podríamos llamar a Susan la primera hater desde hace tiempo, ¿no? Y hace tiempo que no teníamos haters por aquí. Hace tiempo, ¿eh? Hacía unas semanas. Y como sabéis, no pasa nada. A ver, a ver. Me dices, María José, ayúdame, ¿en qué quieres que te ayude? Te voy a poder ayudar en lo que pueda. No sé cómo escribirte por privado. Ah, porque no puedes escribirme por privado. En mi perfil no te aparece para escribir un mensaje. Buenos días, Matilde. En mi perfil no puedes escribir un mensaje privado. Te metes en mi perfil, ahí te pondrá un mensaje, ¿no? Si no, me puedes solicitar una consulta privada en la página web, en zorelpsicología.com, que está aquí. ¿Vale? Bueno, chicos y chicas, voy despidiéndome, que tengo un paciente ahora a las 11, que ya sabe que estoy en directo y lo entiende, pero
Bueno, me voy a marchar, ¿vale? Un placer, ya estamos a viernes, cerramos la semana y la semana que viene pues un poco más de psicología, si os parece. El lunes a las 10 y el martes ya empezaré con la radio, empezaré un poco más tarde, ¿vale? Pero de verdad un auténtico placer como siempre. Gracias, Mamen. Maribel, gracias. Monse, Lisette. Saludos a la familia. Gracias, Rose, Mariam, Maite. Y bueno, y siento las preguntas que están sin responder, como siempre, siempre pasa. Se hace muy complicado cuando es mucha gente. Y cuando es poca, pues tenemos ese espacio un poco para expandirnos un poco más. Y hoy creo que me he expandido un poco de más en algunas preguntas. Pero bueno, si al final el objetivo es hablar de psicología, creo que lo hemos hecho. A veces con unos temas y a veces con otros. Bueno, chao, chao. Que seas feliz igualmente. Tempus fugit. Adiós, chao, chao. Adiós aquí, por aquí también. Espero que vosotras también veáis estas experiencias como la de Susan como una oportunidad para aprender a gestionar las emociones. Una nueva oportunidad. Todos los días tenemos oportunidades. Ay, es que están tocando bajo. Me voy. Adiós. Gracias por esos regalitos, Rose.